Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para chismear sobre los dramas, los romances y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente ese espectáculo turco que tanto amamos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando nuestras mentes desde hace años, un tema que ha generado teorías, rumores y un sinfín de especulaciones. Sí, amigos míos, hoy hablaremos de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos enamoró en la pantalla y que, de repente, desapareció de la vida del otro. Pero no hablaremos solamente de su romance, sino de algo mucho más intrigante, ¿qué o quién separó a Can Yaman y Demet Özdemir? Porque, seamos honestos, su separación fue repentina, inesperada y, para muchos de nosotros, incomprensible. La química que emanaban era palpable, la conexión evidente. ¿Cómo es posible que algo tan fuerte se rompiera de la noche a la mañana? Hoy trataremos de desentrañar este misterio, buscando las posibles causas y los factores que pudieron haber influido en esta ruptura. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y teorías, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán la información más jugosa y actualizada sobre sus celebridades favoritas. Además, si les gusta el contenido que hago, déjenme un me gusta y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes, talentosos y carismáticos actores se cruzan en el set de una serie de televisión, Erkenci Pájaro Madrugador, y la magia comienza a fluir. La química entre ellos era tan evidente que traspasaba la pantalla, cautivando a audiencias de todo el mundo. Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento, en el fenómeno turco que conquistaba corazones a diestra y siniestra. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ambos, tanto dentro como fuera del set. Los fans creaban montajes, editaban escenas y fantaseaban con un romance en la vida real. Y para felicidad de muchos, la fantasía se hizo realidad. Can y Demet comenzaron una relación amorosa, aunque nunca la confirmaron oficialmente. Las pruebas eran evidentes, fotos robadas por paparazzi, comentarios ambiguos en entrevistas y la evidente complicidad que mostraban en eventos públicos. Todo parecía perfecto. Tenían una exitosa serie de televisión, una legión de fans que los adoraba y, aparentemente, un amor floreciente. Pero, como en todo cuento de hadas, siempre hay un giro inesperado. Después de poco más de un año de romance, Can y Demet se separaron. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no entendían qué había pasado. ¿Cómo era posible que una relación tan intensa y apasionada terminara de forma tan abrupta? Las teorías comenzaron a surgir de inmediato. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. Otros que sus agendas profesionales eran incompatibles. Y otros más que simplemente se había acabado el amor. Pero como en todo buen drama, siempre hay un elemento oculto, un factor que no se ve a simple vista. Y es aquí donde entra en juego el misterioso amigo que, según algunos rumores, fue el detonante de la separación. ¿Quién es este amigo? ¿Qué papel jugó en la ruptura de Can y Demet? Para responder a estas preguntas, tenemos que adentrarnos un poco más en la vida personal de ambos actores. Can Yaman, conocido por su carisma y su personalidad arrolladora, siempre ha sido un hombre rodeado de amigos y admiradores. Su magnetismo personal lo convierte en el centro de atención, atrayendo a personas de todo tipo. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer más reservada y discreta. Si bien también tiene un círculo social amplio, tiende a ser más selectiva con las personas a las que permite entrar en su vida. Esta diferencia en sus personalidades podría haber sido un factor importante en la ruptura. Can, acostumbrado a estar rodeado de gente, podría haber descuidado la relación con Demet, priorizando a sus amigos y compromisos sociales. Y es aquí donde entra en escena el famoso amigo. Según algunos rumores, este amigo era una persona muy cercana a Can, alguien a quien conocía desde hace años y en quien confiaba plenamente. Sin embargo, este amigo no era del agrado de Demet, quien sospechaba de sus intenciones y consideraba que su influencia sobre Can era negativa. Demet, celosa de la relación entre Can y su amigo, comenzó a sentir que era desplazada y que su opinión no era tomada en cuenta. Las discusiones y los desacuerdos se volvieron cada vez más frecuentes, creando una tensión insostenible entre la pareja.
Can, por su parte, se sentía atrapado entre su amor por Demet y su lealtad hacia su amigo. No quería elegir entre ambos, pero la situación se había vuelto insostenible. Otro factor que pudo haber influido en la separación es la diferencia en sus prioridades profesionales. Can, después del éxito de Erkencicus, comenzó a buscar oportunidades en el extranjero. Su ambición lo llevó a Italia, donde protagonizó una serie de televisión y se convirtió en un ícono para el público italiano. Demet, por su parte, decidió enfocarse en su carrera en Turquía, protagonizando varias series y películas que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Esta diferencia en sus trayectorias profesionales creó una distancia física y emocional entre la pareja. Can, enfocado en su carrera en Italia, tenía menos tiempo para dedicarle a Demet, quien se sentía abandonada y desatendida. La distancia, como suele suceder en estos casos, terminó por desgastar la relación. Pero volvamos al tema del amigo. Algunos rumores sugieren que este amigo no solo era una fuente de tensión entre Can y Demet, sino que también podría haber estado interesado románticamente en Can. Esta teoría, aunque no confirmada, ha circulado ampliamente en las redes sociales y ha alimentado aún más la controversia en torno a la separación de la pareja. Si esta teoría fuera cierta, la situación se complicaría aún más. Demet, sintiéndose amenazada por la presencia de este amigo, podría haber tomado la decisión de terminar la relación para evitar un mayor sufrimiento. Can, por su parte, podría haber estado ciego ante las verdaderas intenciones de su amigo, priorizando su amistad por encima de su amor por Demet. Es importante señalar que todas estas son solo teorías y rumores que han circulado en los medios y en las redes sociales. La verdad detrás de la separación de Can y Demet es algo que solo ellos conocen. Sin embargo, analizar estas posibles causas y factores nos ayuda a comprender un poco mejor la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentan las celebridades. Otro aspecto importante a considerar es la presión mediática a la que estuvieron sometidos Can y Demet durante su relación. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Cada paso que daban era seguido de cerca por los paparazzi, cada palabra que decían era analizada al detalle por los medios de comunicación. Esta constante vigilancia pudo haber afectado negativamente su relación, generando estrés y ansiedad en ambos. Además, la constante comparación con otras parejas famosas y las expectativas del público pudieron haber ejercido una presión adicional sobre Can y Demet. Sentirse obligados a mantener una imagen perfecta y a complacer a sus fans pudo haberles impedido ser ellos mismos y disfrutar plenamente de su relación. En definitiva, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir es el resultado de una combinación de factores: diferencias en sus personalidades y prioridades, la presión mediática, la distancia física y emocional y la posible influencia de un amigo, que sembró la discordia entre la pareja. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que no siempre hay una respuesta fácil o un culpable claro. A veces las cosas simplemente no funcionan, a pesar del amor y la buena voluntad de ambas partes. Lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Can y Demet, a pesar de su separación, han continuado con sus carreras profesionales y han logrado alcanzar el éxito en sus respectivos campos. Can sigue triunfando en Italia, mientras que Demet se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Aunque su relación amorosa no funcionó, ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas resilientes. Esperamos que en el futuro puedan encontrar la felicidad, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y, quién sabe, tal vez algún día el destino los vuelva a unir. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la separación de Can Yaman y Demet Özdemir. Como hemos visto, la ruptura de esta pareja fue el resultado de una compleja serie de factores, incluyendo diferencias personales, presión mediática, la distancia y posiblemente la influencia de un amigo problemático. Es importante recordar que todas estas son solo teorías y rumores, y que la verdad detrás de la separación solo la conocen Can y Demet. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo incondicional. Significa mucho para mí contar con su presencia en este canal. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Can y Demet? ¿Creen que el famoso amigo tuvo algo que ver? Déjenme saber sus pensamientos. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas.
Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo y que podamos seguir chismeando juntos sobre nuestros dramas turcos favoritos. Muchas gracias por todo, mi gente. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Profundizando en el misterio, Can Yaman, Demet Özdemir y la sombra del amigo versión extendida. Hola de nuevo mis chismosos empedernidos. Aquí estoy, de vuelta en su canal favorito, lista para sumergirme aún más profundo en el culebrón que nos tiene a todos obsesionados, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir. En el vídeo anterior, tocamos la superficie de este drama, pero como sabemos, detrás de cada ruptura hay capas y capas de complejidad, secretos a medio contar y por supuesto mucho chisme jugoso. Así que prepárense, porque hoy vamos a desentrañar este enigma con la minuciosidad de un detective de telenovela turca. Recordemos, Can y Demet, la pareja dorada de Erkencikus, nos regalaron momentos mágicos en pantalla y nos hicieron soñar con un romance de cuento de hadas. Pero, de repente, ¡puf! Todo se desvaneció. En el centro de la tormenta, como un personaje secundario amenazante, se encuentra el misterioso amigo de Can. Pero, ¿quién era realmente este individuo? ¿Era un simple amigo, un confidente leal o un agente secreto del caos romántico? Vamos a explorar esta teoría a fondo. El amigo, un confidente o un villano encubierto, Para entender el papel que este amigo pudo haber jugado en la ruptura, primero tenemos que analizar la personalidad de Can Yaman. Can, con su carisma desbordante y su espíritu aventurero, es conocido por ser extrovertido y sociable. Siempre ha cultivado un amplio círculo de amigos, hombres y mujeres, que lo admiran y lo siguen a donde vaya. Esta cualidad, que lo hace tan atractivo para sus fans, podría haber sido, paradójicamente, una fuente de conflicto en su relación con Demet. Imaginemos la escena: Can, rodeado de sus amigos, disfrutando de una noche de risas y camaradería. Demet, más reservada y enfocada en su relación, se siente excluida, como si fuera una observadora en lugar de la protagonista de la vida de Can. Esta dinámica, repetida una y otra vez, podría haber erosionado la confianza y la conexión entre ellos. Pero, ¿por qué este amigo en particular generó tanta controversia? Según los rumores, este individuo era alguien con quien Can compartía una historia larga y profunda, un amigo de la infancia o un compañero de aventuras. Alguien que tal vez conocía a Can mejor que nadie, incluso mejor que Demet. Esta cercanía, inevitablemente, despertó los celos de Demet. Además, algunos insiders afirman que este amigo no aprobaba la relación de Can con Demet. Tal vez pensaba que Demet no era la persona adecuada para Can, o que su relación estaba cambiando a Can de alguna manera que no le gustaba. Independientemente de sus motivos, este amigo podría haber sembrado la discordia, susurrando dudas al oído de Can, creando tensión y desconfianza. La pregunta clave es, ¿hasta qué punto influyó este amigo en las decisiones de Can? ¿Era Can lo suficientemente maduro y seguro de sí mismo como para ignorar las opiniones de sus amigos y seguir su propio corazón? ¿O era susceptible a la influencia de este amigo, permitiendo que sus palabras erosionaran su relación con Demet? La distancia y las prioridades cambiantes, el desgaste silencioso de un amor Más allá del misterioso amigo, otro factor crucial en la ruptura de Can y Demet fue la distancia. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Can decidió expandir sus horizontes profesionales y buscar oportunidades en el extranjero. Italia se convirtió en su nuevo hogar, donde protagonizó una serie de televisión y se convirtió en un verdadero ídolo. Esta decisión, aunque comprensible desde el punto de vista profesional, inevitablemente creó una distancia física y emocional entre Can y Demet. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas y las conversaciones menos profundas. La chispa que había encendido su romance comenzó a atenuarse. Mientras Can triunfaba en Italia, Demet se enfocaba en consolidar su carrera en Turquía. Protagonizó varias series y películas que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Sus vidas tomaron caminos diferentes, sus prioridades cambiaron y su relación, lamentablemente, no pudo resistir la prueba del tiempo y la distancia.
Imaginemos la soledad de Demet, esperando las llamadas de Can, sintiéndose cada vez más desconectada de su vida en Italia. Imaginemos la presión de Can, tratando de equilibrar su carrera en ascenso con su relación a larga distancia, sintiéndose culpable por no poder estar presente para Demet. La distancia, como un veneno silencioso, fue minando su amor día tras día. *** La presión mediática, un escenario bajo los reflectores ***. Además de los factores personales y profesionales, Can y Demet tuvieron que lidiar con la implacable presión de los medios de comunicación. Su relación fue un tema recurrente en las revistas del corazón y en los programas de televisión de chismes. Cada paso que daban era analizado, criticado y magnificado. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto comprometedora, el gesto de cariño que confirmara su relación o, por el contrario, la señal de que todo se estaba desmoronando. Los fans, con sus altas expectativas y sus fantasías románticas, también ejercieron una presión considerable sobre la pareja. Esta constante vigilancia, esta falta de privacidad, inevitablemente afectó su relación. Imaginen la dificultad de tener una conversación íntima cuando saben que hay cámaras acechando detrás de cada esquina. Imaginen la frustración de leer rumores falsos y especulaciones maliciosas sobre su relación en los medios de comunicación. La presión mediática, como una lupa implacable, magnificó sus problemas y dificultó aún más la posibilidad de resolverlos en privado. *** Celos, inseguridades y la sombra de un pasado complicado ***. No podemos olvidar que antes de Can, Demet tuvo otras relaciones sentimentales, algunas de las cuales terminaron de manera abrupta y dolorosa. Estas experiencias pasadas podrían haber generado inseguridades y celos en Demet, haciendo que desconfiara de las intenciones de Can y de las personas que lo rodeaban, especialmente de su misterioso amigo. De manera similar, Can también tenía su propio pasado amoroso, con relaciones que no habían funcionado por diversas razones. Estas experiencias podrían haberlo hecho más cauteloso y menos dispuesto a comprometerse por completo con Demet, temiendo repetir errores del pasado. La combinación de los celos de Demet, las inseguridades de Can y la sombra de sus pasados complicados creó un caldo de cultivo perfecto para los malentendidos, las discusiones y, finalmente, la separación. ***, ¿un romance reavivado? La esperanza persiste ***. A pesar de la separación, la esperanza de que Can y Demet algún día vuelvan a estar juntos persiste entre sus fans. Algunos creen que el tiempo cura todas las heridas y que, con el tiempo, ambos podrían superar sus diferencias y reavivar la llama de su amor. Otros argumentan que la química entre Can y Demet es innegable y que, si el destino lo quiere, volverán a encontrarse en el futuro. Sin embargo, también hay quienes creen que su relación fue un capítulo cerrado y que ambos deben seguir adelante con sus vidas. Independientemente de lo que depare el futuro, lo cierto es que Can y Demet dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans. Su romance en Erkenciskus nos hizo soñar con un amor apasionado y verdadero, y su separación nos recordó que las relaciones humanas son complejas y que no siempre tienen un final feliz. ***. Conclusión, un misterio sin resolver, por ahora ***. En definitiva, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio sin resolver. La influencia del amigo, la distancia, la presión mediática, los celos y las inseguridades son solo algunos de los factores que podrían haber contribuido a la ruptura de esta pareja tan querida. La verdad, como siempre, reside en el corazón de Can y Demet. Solo ellos saben realmente qué pasó entre ellos y por qué decidieron seguir caminos separados. Pero, como buenos chismosos, no nos rendiremos. Seguiremos analizando cada detalle, cada rumor, cada declaración, con la esperanza de desentrañar el enigma de Can y Demet. Así que, mis queridos suscriptores, estén atentos a mi canal, porque les prometo que seguiré informándoles sobre cualquier novedad que surja en este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. No olviden suscribirse, darle me gusta a este vídeo y dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Volverán Can y Demet algún día? Quiero saber sus teorías. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de chismes y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima, mis amores.